Hola a todos y todas, mi nombre es Ángela y en el día de hoy les vengo a hablar sobre las obstrucciones mamarias, la mastitis y los abscesos. Y les contaré también cuál es mi secreto que no encontrarán en ninguna página web ni blog y que me sanó en menos de un día de sufrir complicaciones mayores debido a estos problemas. Entonces, ¿qué es la obstrucción mamaria? Es la acumulación de leche en uno o más conductos mamarios, imposibilitando la salida de la leche hacia los pezones y provocando mucho dolor e inflamación. ¿Y por qué suceden las obstrucciones? Bueno, en primer lugar suelen suceder por posturas forzadas, en donde tus senos se encuentran comprimidos, imposibilitando un correcto flujo de la leche. En segundo lugar, suelen suceder también, y una de las más comunes, por utilizar sostenes de la talla equivocada, muy ajustados. Esta fue una de las razones por las que a mí me sucedió. También se puede dar que tu hijo no tenga la suficiente fuerza de succión para vaciar completamente el seno, quedando esas pequeñas cantidades de leche que con el tiempo se van solidificando. Y en cuarto lugar, también puede estar provocado por demasiadas horas de diferencia entre una toma de leche y otra. Entonces, ¿qué es exactamente lo que sucede? Bueno, para ello yo he creado un pequeño ejemplo haciendo uso de unos globos robados de mi hijo. Son estos. Entonces, imaginemos que este es el seno, la parte interna. Estos lóbulos es donde se produce la leche. En cada mama existen aproximadamente entre 10 y 20 lóbulos de estos. Cada lóbulo contiene conductos, que son estos de acá, que es por donde sale la leche y va directamente hasta el pezón. Cada lóbulo contiene más de un conducto. ¿Qué es lo que suele pasar? Suele suceder que acá, en estos conductos, un poquito de leche se vuelve ligeramente sólido, causando un bloqueo en la salida correcta de la leche hacia el pezón. ¿Y qué es lo que usted va a sentir entonces cuando suceda esto? Bueno, en primer lugar, usted va a notar que no sale suficiente leche del seno. Va a sentir dolor. Se le va a enrojecer el seno, va a ponerse ligeramente calientito y va a tener unos bultitos localizados en diferentes lugares o dependiendo exactamente dónde esté obstruido el lóbulo. Por ejemplo, en mi caso, yo suelo sentir cuando empiezo a sentir que se obstruye un lóbulo, unos bultitos en esta zona o a veces por aquí debajo. En algunas ocasiones también vas a sentir fiebre bastante bajita y malestar general, pero estas molestias suelen durar entre unas horas o poquísimos días. Cuando estos problemillas antes mencionados no se solucionan, es ahí cuando se convierte en mastitis y por lo general suele tener un componente bacteriano, mucho más dolor y mucho más fiebre. Pero también existe la mastitis sin fiebre, que causa un dolor muy intenso en los pezones y en los conductos. Esta mastitis a veces suele presentar también unos puntos blancos, también llamados perlas de leche, y se suelen tratar con antibióticos en cremas. Sin embargo, de todas las complicaciones que puede tener una obstrucción mamaria, la más grave son los abscesos, que es una acumulación de pus dentro del pecho que no drena hacia el pezón. Por lo general suelen estar encapsulados y esto por un lado es positivo, ya que al estar encapsulados en una membrana fibrosa, la infección no se generaliza por todo el cuerpo, pudiendo causar una septicemia. Pero la parte negativa de que estos abscesos estén encapsulados es que los antibióticos no penetran estas cápsulas, haciéndose ineficientes en el trato de este problema. Sin embargo, para tratarlos existen otras técnicas que son la extracción con una aguja del pus o quizás ya quirúrgicamente haciendo una incisión en la piel y extrayéndolo. Es importante señalar que ninguna de estas complicaciones impiden seguir con la lactancia, incluso si la complicación es bacteriana, porque está comprobado que el niño, al beber la leche, las bacterias van a su estómago y se destruyen automáticamente con los ácidos gástricos, a menos que los antibióticos que usted vaya a utilizar sean dañinos para la salud del bebé, pero ya eso es un tema que se lo va a aclarar su médico o matrona. De hecho, está comprobado que lo más eficaz cuando empiezan a producir estos síntomas es continuar la lactancia e incrementar el número de tomas del bebé.
Sobre todo cuando se lacta, comenzar con el seno afectado, intentar que éste se vacíe por completo. De hecho, hay posiciones que ayudan, ya por la misma gravedad, a que el seno se vacíe más fácilmente. Una de ellas es lactar a gatas. Sería como colocarnos sobre nuestros codos y rodillas y dirigir el seno hacia la boca del bebé. Y en este caso ya la misma fuerza de la gravedad hará que la leche baje con más fluidez. Por ejemplo, yo he notado que esto funciona porque en ocasiones suelo lactar apoyada en el codo, en la cama, apoyada en mi codo, y veo que el seno se vacía muy rápidamente. También lo he notado cuando me doy una ducha o me rasuro las piernas cuando me inclino hacia adelante. No sé si a ustedes también les ha pasado que los senos comienzan a gotear. Así que hagamos uso de la gravedad para estimular el vaciado del seno. Otra forma es también, mientras lactas, que te hagas masajes, que te coloques compresas, o hasta cuando no lactas, que te coloques compresas calientes, que te hagas duchas calientes en los senos, lo más caliente que la puedas soportar. También trata de relajarte y dormir, aunque sé que es prácticamente imposible cuando tienes un niño o más. Y si el dolor es muy fuerte, te recomiendo también que tomes analgésicos, de esos que están permitidos en la lactancia. Pero estas recomendaciones no terminan aquí. Ahora viene mi consejo, que en mi experiencia es el más eficaz, porque ya probé todo lo que le acabo de decir anteriormente y un poco funcionaba, un poco no, pero todas las mujeres somos diferentes y todos los cuerpos son totalmente diferentes. Lo que me funciona a mí no significa que tenga que funcionarte a ti y viceversa. Pues resulta que cuando yo me convertí en madre por primera vez, yo era de esas mamás que producía muchísima leche. Los senos diariamente, todos los días me dolían. No necesariamente un dolor de mastitis o de obstrucción mamaria, sino porque estaban demasiado llenos. Era tanta la incomodidad que yo sentía que me molestaba utilizar sostenes. Me molestaba muchísimo ponerme el bebé en el pecho, cargarlo, dar un abrazo. Todas esas cosas para mí eran un desafío diario. Y bueno, sumando toda esta cantidad de leche con una mamá primeriza, era de esperarse que se produjera una obstrucción mamaria en cualquier momento o una mastitis. Entonces, ¿cómo fue que me pasó? Bueno, yo empecé a sentir molestias aproximadamente un martes o un miércoles. Yo sentí que el seno se empezaba a poner duro, unos bultitos, que se ponía calientito, rojo. Así que empecé a leer en internet, empecé a hacerme masajes, empecé a ponerme compresas calientes, duchas, masajes, más duchas, más masajes. Y nada, no sentía que pasaba, que se solucionaba el problema. Empecé también a extraerme leche con el extractor manual que tengo y aún así nada. Pues resulta que se lo comenté a mi esposo. Él no estaba en la casa en ese momento. Él llegaba a la casa el viernes, que estaba trabajando. Así que cuando se lo comenté, él me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Tienes que ir al médico, en fin. Pues yo le dije, no, yo voy a esperar a ver si se soluciona solo, voy a seguir con los masajes y nada. Pues resulta que llegó el viernes y aún seguían mis molestias. Así que mi esposo, no sé de dónde le surgió, me dijo, ¿quieres que te succione yo la leche? Lo recuerdo y me vienen todas las emociones porque yo no me lo esperaba. Realmente yo no me lo esperaba. Y como dice Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios. Yo estaba tan desesperada, que a pesar de que lo sentía súper extraño, imaginarme a mi esposo succionando la leche del niño, yo acepté. Puse el niño a dormir, nos fuimos a la sala, nos sentamos en el mueble, yo me senté en sus piernas y nada, él empezó a succionar la leche y bueno, me pongo un poco nerviosa, ¿ok? Ya volví. En fin, al final mi esposo succionó toda la leche de ese seno del que no salía nada de leche salía. Y no sé cómo explicarles, la mejoría fue casi inmediata, pero el dolor se quedó un poquito más porque ya eran varios días con la molestia. Así que nada, pasaron 1 o 2 días y ya yo me sentía perfectamente bien. Para mí fue milagroso. Y lo que más me duele es que yo leí tanto, y en ninguna página web, en ningún sitio te aconsejan hacer eso. Y
Y no entiendo por qué, porque es tu esposo, es el padre del bebé, en fin, tu pareja. No tendría que haber ningún tipo de tabú sobre ese tema. Pero sí, lamentablemente hay mucho tabú y hay muchas mujeres que siguen sufriendo debido a estas cosas. Así que nada, si usted tiene suficientemente confianza con su pareja, le aconsejo hablar del tema, porque yo prefiero 1000 veces que mi esposo me vuelva a succionar la leche de los senos a tener que bombardear mi cuerpo con un montón de antibióticos que me debilitan y me hacen vulnerable en otras áreas. Y nada, mis amores, hasta aquí ha llegado este video. Espero de todo corazón que les sea útil, que les haya gustado y que puedan compartirlo con todas esas mamás que están lactando y que posiblemente se encuentran sufriendo de estas situaciones sin ningún tipo de apoyo ni ninguna idea para salir del problema. Te invito también a apoyarme suscribiéndote a mi canal para que seas el primero en ver mis siguientes actualizaciones. Y para las personas que me han preguntado por mi Instagram, lo dejaré al final en la descripción del video. Muchas gracias.